Sin embargo, hay momentos en los que a uno la vida le parece absurda. Pero qué afán de poner adjetivos a la vida. Sí, hay momentos en que parece absurda la vida porque nos hemos desviado de ella. Es como nos puede parecer absurdo yendo por una hermosa avenida, un callejón sin salida. Sí, porque es absurdo, porque nos hemos metido en el callejón, porque hemos abandonado la vereda por donde íbamos. Pero ¿cómo va a ser absurda la vida? Si es absurda la vida, es absurdo absolutamente todo lo que hay dentro de ella. Y entonces lo mejor es salirse. Esa libertad la tiene el hombre. ¿A usted le parece que, a pesar de la felicidad frigorífica, vivimos un naufragio? Creo que sí. Creo que estamos viviendo uno de los peores momentos. Todas las épocas humanas se han creído que eran épocas críticas. Esa es la verdad. El hombre es muy vanidoso y le parece que siempre él vive los terrores de un milenio. Pero nosotros estamos viviendo de verdad los terrores de un milenio. Y son terrores silenciosos. Son terrores que no se proclaman. Y eso es muy grave. Porque subrepticiamente se van aposentando entre nosotros. Se van quedando como huéspedes en nuestra casa. Comen ya con nosotros. Son esos invitados que no han llamado al timbre. Cohabitamos con el miedo. Tememos tomar un ascensor si hay otra persona sola en el ascensor. Y esa otra persona teme de nosotros. Las ciudades están llenas de pavores. ¿Se pregunta con frecuencia qué hago yo aquí? Esta noche me lo estoy preguntando cada 5 segundos. Sería bueno iniciar este encuentro preguntándole algo muy sencillo. ¿Cómo y para qué vivimos? ¿Por qué y para qué estamos aquí? Sí, la pregunta es muy sencillita. Pues yo creo que si nos trasladásemos de repente a un parque o a un jardín o a una playa, sin necesidad de ir a una selva, veríamos todo el movimiento que significa la vida. Veríamos cómo crecen las flores, vuelan los pájaros, se ciernen las águilas, corre el agua. Todo es un puro movimiento. Y es un movimiento hacia la continuidad del movimiento. Parece que a la naturaleza lo único que le interesa es perdurar. Lo único que le interesa es esa especie de cópula universal en que el futuro es el gran tirano, el mañana es el gran tirano. Pero yo siempre que estoy ante la naturaleza siento un temor, porque no sé su enigma. No estoy nada seguro de saber por qué la naturaleza quiere con tal fuerza perdurar. No sé cuál es el sentido de la naturaleza, porque veo volar un pájaro, pero el sentido del pájaro es volar o vuela porque tiene alas y tiene que hacer otras cosas, utilizar las alas para otras cosas. ¿Y el sentido de la flor? ¿Para una flor porque está ahí para que se vea? ¿O? Supongo que tiene otro sentido. Supongo que tienen los vegetales un sentido personal, si se atreve uno a decirlo. Pero de momento para que se vea, para que se huela, para que se goce. Pero maestro... A mí no me llames maestro, que me da mucho asco. Maestro, ¿sabe alguien qué es la vida? Yo creo que la vida es un inefable. Es un inefable como es la poesía, un inefable como es el amor. ¿Qué es eso? Es el mayor de los misterios. La vida es la madre de todos los misterios y la madre de todo. Yo no me atrevería de ninguna manera a definirla. Hay que ir buscando. Yo me atrevería a ir diciendo lo que yo he ido encontrando poco a poco, si es que se encuentra, si es que no viene hacia nosotros, porque yo creo que nadie avanza si no es llevado, si no es impulsado. La vida es lo único que tenemos. En ella estamos. Me parece que nosotros no tenemos a la vida, ni siquiera eso, sino que la vida nos tiene a nosotros, nos utiliza a nosotros. Entonces la vida no es lo que me ha enseñado mi madre, un valle de lágrimas, como dicen los cristianos, que esto es un valle de lágrimas. No, yo espero que su madre no le ha enseñado a usted que la vida es un valle de lágrimas. Su madre es andaluza y los andaluces tienen un sentido gozoso de la existencia. Ninguna madre y ningún padre puede querer que su hijo sea triste, ni traer a su hijo a un sitio triste. Yo creo todo lo contrario, que la vida es una oportunidad de gozo, desaprovechada o no, pero de gozo.
Entonces aquí no estamos para sufrir. Pero naturalmente que no. ¿Quién puede pensar eso? ¿Quién puede pensar esa especie de canallada masoquista? El sufrimiento sucede, como suceden las tormentas. Entonces, supongo que tendrá alguna causa secreta. Yo veo una, que es el crecimiento. El sufrimiento ayuda a crecer, pero como el alimento también ayuda a crecer, pero tiene que ser bien digerido. El sentimiento, cuando se enquista, cuando no se digiere bien, se transforma en resentimiento. Y entonces es absolutamente contraproducente. Pero no hay que temerle al sufrimiento. Me parece que lo mismo que los estómagos de esas personas que no quieren engordar y comen poco se va achicando. También se achica el alma de los que se niegan a sufrir. También se nos ha dicho bueno, que estamos aquí, que el sentido de esta vida es hacer méritos para la otra. O que hemos sido creados para glorificar a Dios. Bueno, supongo que para eso se necesitaría primero creer en la otra vida y segundo creer en un Dios un poco cicatero. Quiero decir, en España, por ejemplo, hay un 75% quizá de gente que cree en Dios y un 58%, misteriosamente no coinciden, de gente que cree en el alma. Pero si esta vida sirve para comprar, digamos, la otra, para instalarnos mejor o peor, si el Dios ese es remunerador en la otra, el precio de esta vida es absolutamente maravilloso, porque con esta compramos la eternidad. Es decir, esta vida tiene un peso específico incomparable. Es todavía más importante que la otra, puesto que en la otra ya la libertad no va a existir, no es necesaria, y aquí sí. Y en segundo lugar, la glorificación del Dios creador, que yo no estoy seguro que necesite ser glorificado. Basta mirar alrededor para ver la gloria de la creación. También el Evangelio dice que ni Salomón en su mayor esplendor se vistió como un lirio del campo. ¿Qué necesidad tenía de gloria? ¿Y cómo se glorifica? Quizás se glorifica siguiendo las normas interiores de cada persona, es decir, instalándose en la claridad, viendo cada día amanecer, entregándose, alegrándose, solidarizándose con los demás, haciendo mejor a la humanidad. Me parece que no cabe mejor gloria. Y eso, por otra parte, puede ser uno de los sentidos de la vida. Porque el sentido no puede ser lo que dicen los políticos o los empresarios, el trabajo, ¿no? Bueno, encuentro que usted es muy dado a citar la Biblia. Usted recuerda que se le dijo al hombre, al expulsarlo del paraíso, que comería el pan con el sudor de su frente. Es decir, el trabajo parece que empieza como una maldición. Pero, sin embargo, el único animal que tiene que trabajar para comer es el hombre. Y esa maldición la hemos ido transformando en un verdadero castigo, porque el hombre se diferencia del resto de los animales en que tiene razón, en que tiene conciencia de sí mismo. Y entonces tendría que desarrollar esa razón. Y hay trabajos que no permiten, que se desocupan de la razón. Los trabajos manuales no son desplegadores, no son desarrolladores del hombre. Y entonces son un verdadero castigo porque hay una mitad del hombre que dejan sin realizar. Entonces llega un momento en que el trabajo, San Pablo dijo, el que no trabaje que no coma, que no deja de ser una cosa un poquito... Y los calvinistas y el protestantismo instalaron al trabajo como el absoluto eje de la vida, como el marcador de los horarios, de los descansos, hasta el descanso eterno, el marcador de las semanas, de las vibraciones, de los vaivenes de la vida. Es decir, empezó a vivirse para trabajar en vez de trabajar para vivir. Y por fin llega un momento, con la edad en que vivimos, con la edad de las tecnologías, en que se produce ese terrible fenómeno del paro. Y entonces el trabajo, misteriosamente, lo que era un castigo, se transforma en una recompensa. Solo unos cuantos pueden trabajar.
Solo a unos cuantos se les da la opción de trabajar. Y a los demás se les da una especie de ocio, baldío e impuesto, que se llama paro, y nada enriquecedor. Y es que eso está mal visto. Hay una serie de personas, hay una serie de entidades, hay una serie de instituciones que eran aliadas nuestras y se han vuelto enemigas, que necesitan que el hombre trabaje, no solo para cubrir sus necesidades, sino para engordar ellos. ¿Ellos quiénes son? Pues, por ejemplo, el Estado se transforma de servidor en dueño, el dinero se transforma de medio en fin y el hombre se transforma en un esclavo de todos. Entonces el trabajo tiene su verdadero sentido de la etimología, que viene de trepalium, que significa potro, de tortura. Y para mí el trabajo no es una obligación de la naturaleza, no es algo constituido dentro del hombre, es simplemente un derecho. El hombre está aquí y tiene derecho a realizarse, a mejorar su propia personalidad y a mejorar la humanidad. Me parece que ese es el único sentido que puede tener el trabajo. Por tanto, el que no pueda cantar, alegrarse, mientras trabaja, el que no esté trabajando de verdad a gusto, hará algo que no lo enriquece y algo que verdaderamente no merece la pena hacer. ¿Usted se atreve a hacer un llamamiento desde aquí para que nadie trabaje? No, todo lo contrario. Me atrevo a hacer un llamamiento desde aquí para que trabaje la gente en lo que ama. Me parece que estamos atravesando una crisis de desamor. Ya ni el amor se hace con amor. Y el trabajo, en escasas ocasiones, se hace con amor. Precisamente el trabajo desenvolvedor del hombre, el trabajo que lo cumple, el trabajo que lo realiza, tiene que ser un trabajo enamorado. A ese trabajo es al que yo invito desde aquí. ¿Usted cree que debiéramos jubilarnos a los 13 años? Yo ya estoy jubilado, desde mucho antes de los 13. Creo que cada uno debiera hacer lo que quisiera, a la edad que quisiera. A los 13 años quizá todos elegirían una jubilación gloriosa, aunque fuese con pensiones muy bajas. Pero luego a lo mejor se arrepentían y volvían al trabajo. Eso no está mal pensado. La vida es un sentimiento, no es un mercado. La vida es, evidentemente, algo que no se puede decir. Tampoco es un sentimiento, es una certeza. De la vida no se puede decir ningún adjetivo, Quintero. De la vida no se puede decir que es maravillosa o canalla, que es malvada o benéfica. Solo se puede decir de la vida que es única. Es todo lo que tenemos, no tenemos más. Pero casi todo el mundo presiente que hay algo más allá. Desea que haya algo más. ¿Cómo no va a desear el hombre lleno de limitaciones, lleno de tristezas, lleno de amarguras provocadas, no ayudado en su cumplimiento? ¿Cómo no va a desear que haya otra vida en que sea todo de otra manera? Pero yo le digo a usted que si el hombre aquí es tan infeliz como en el fondo se siente y luego se condena, le aseguro que listos estamos todos, pero todos, ¿eh? Dios también, porque sospecho que Dios no busca la condena de sus criaturas, si es que existe como creador. ¿Hemos venido para ser felices? Pues esa es la gran pregunta. La felicidad hay quien piensa que es un acto intelectual. A mí me parece que no. La felicidad es algo cordial. La felicidad es un sentimiento, una emoción, como una especie de adolescencia y de abandono del alma del hombre. Y si se dice, como se piensa con frecuencia ahora, no, la felicidad consiste en tener todo lo que se desea. Lo que se desea es la felicidad. Bastaría con eso. La felicidad no es una suma de objetos. La felicidad no puede identificarse con el consumismo, con todas las necesidades satisfechas, con la eliminación de las fatigas, de la opinión ajena, de todas esas cosas que nos perturban, de nuestras cobardías, de nuestros miedos. Eso tampoco nos da la felicidad. Pero el hombre persigue la felicidad desde el principio y no la... Naturalmente. Pero la felicidad no es algo que se pueda comprar, ni que se pueda conquistar como una tierra o una finca. La felicidad es la cosecha de una larga siembra de tanteos. Todo el mundo está tanteando para conseguir la felicidad y a veces viene, a veces nos inunda como un verde cántico y está al lado nuestro,
como esos viajes en que de repente notamos que había alguien a nuestro lado cuando ya no está. Entonces la felicidad es efímera porque nosotros la hacemos efímera, porque no nos instalamos confiadamente en la felicidad. Estamos mal hechos y somos muy tontos. Entonces la felicidad no es una pasión inútil e imposible. Yo no creo que la felicidad sea una pasión. No, la felicidad es un resultado. La felicidad es un don, como la vida. Pero hay que buscarla apasionadamente, sí, y también con la inteligencia. El ser humano, yo siempre lo he dicho, incluso a usted se lo he dicho alguna vez, es al mismo tiempo apolíneo y dionisíaco, es decir, maneja al mismo tiempo la inteligencia y la pasión. Yo cada vez me fío más de la pasión, cada vez me fío más de las intuiciones, de ese don del descubrimiento, de la luminosidad repentino, de ese regalo que nos hace la vida y que por fin nosotros vemos clara. Porque la inteligencia es lo que aleja al hombre del animal. Y yo cada vez me inclino más a lo animal, que está más cerca de la naturaleza y que está más cerca de esa felicidad, un poco ignorante, si usted quiere, pero una felicidad al fin y al cabo. Cada vez me voy alejando más del yo para intentar fundirme más con el universo, mirar más fuera, querer más lo de fuera, a la gente de fuera. Sí, la pasión está bien como camino y como búsqueda. Entre otras cosas porque creo que cuando el hombre está buscando algo, ya tiene algo de eso que busca. Lo mismo que cuando pierde algo y canta lo que ha perdido, él tiene la sensación de que no lo ha perdido del todo. ¿Y usted se siente ya más animal que filósofo? Todavía no, filósofo no me he sentido nunca, pero todavía no me siento suficientemente animal. Me gustaría ser muchísimo más animal, pero es probablemente imposible. ¿Y usted dónde encuentra la felicidad? Yo hace tiempo que no la busco. Me pasa como con el amor. Supongo que si el amor tiene que volver otra vez a mi vida, tocará a mi puerta. No se puede andar por las esquinas buscando el amor. Eso no conduce a nada. No conduce más que al insomnio y a la resaca. Y la felicidad, igual. La felicidad vendrá si tiene que venir y si no que la zurzan, porque tampoco es imprescindible. Para mí ya es imprescindible otra cosa, que es la serenidad. Y poco a poco, yo que creí que la serenidad era una cosa de serenos, de esos que antes había por las calles pregonando la hora y abriendo las puertas, ahora comprendo que la serenidad es sentirse como una pequeña tesela de un gran mosaico, prescindible, mínima, confusa, pero en su sitio, formando parte de una cosa muy grande que no sabemos exactamente lo que es, pero dando el perfil que se nos exige dar, el color que estaba previsto. Y eso es lo que me ha enseñado una virtud que nunca creí que iba a tener, la de la docilidad. Yo que he sido rebelde para todo, ahora resulta que soy dócil para lo que creo que son las órdenes de la vida, la sumisión y la obediencia de la vida. ¿Tarda uno tanto tiempo en darse cuenta que la felicidad está dentro? La felicidad está dentro, y si entráramos dentro de nosotros, nos daríamos cuenta antes. La felicidad, supongo, que va de dentro a fuera, que es complacerse en uno, pero no en el otro mejor que nosotros queremos ser, sino en el que somos, conociendo nuestras posibilidades, nuestras fuerzas, pero sobre todo nuestras debilidades. No queriendo crecer a la fuerza, no, dejando que la madurez naturalmente nos abra, primero florezcamos, luego fructifiquemos y luego maduremos, con sencillez, sin cobardía, sin ningún miedo, porque la vida es nuestra única aliada, porque somos cosa de ella. Yo pensaba que la máxima aspiración del hombre era la lucidez. Su máxima aspiración, por lo que ha dicho, es la serenidad. Sí, pero yo creo que no se puede llegar a la serenidad sin una cierta lucidez. Ni la lucidez está reñida tampoco con el apasionamiento.
Yo creo que la vida hay que bebérsela a grandes tragos, como fumar ese cigarrillo que usted nunca acaba de encender, fumarlo echándoselo a los pulmones, o si no, no se fuma, o si no, no se vive. Pero hay que ser rigurosamente entregado, abandonado a la vida. Yo supongo que la vida viene como un oleaje que nos inunda y nos maneja, y luego se va, y nos deja en secano. Pero algo nuestro se ha ido con ella, alguna colaboración nuestra se ha ido con ella, y eso es lo que verdaderamente tenemos de inmortales, lo que sigue viviendo después de que nosotros ya no vivimos. La serenidad y la alegría, ¿no? La forma cariñosa, humana, diaria, de felicidad, es la alegría. Pero no una alegría de jijiji, no. La alegría a pesar de todo. La alegría de estar vivo, de sentirse vivo, de sentirse comunicado. Dicen que existe una comunidad de los santos y probablemente existe una comunidad de los difuntos. ¿Por qué no hay una comunidad de los vivos? ¿Por qué no hay una asociación como la de los alcohólicos anónimos que nos enseñen a vivir, los vivientes anónimos? Eso sería verdaderamente maravilloso. Yo creo que la alegría de vivir la matamos todos. Ese ha sido el tema de mi última comedia. La matamos porque elegimos otra cosa. Sin alegría de vivir no hay vida, porque la vida lleva consigo la alegría. Pero elegimos el poder, o elegimos el dinero, o elegimos la fuerza, o elegimos la fama. Y la alegría no es buena colaboradora para eso. ¿Y dónde deja usted el aburrimiento? ¿Quiere usted insinuarme que la vida es aburrida? Quiero insinuarle que el aburrimiento es un pecado imperdonable, pero que cada día se apodera más de nosotros. No, pero no es por la vida, es por la falta de vida. Es por esa vida sucedánea de que yo hablaba cuando hablaba de los enemigos de la vida. Lo que produce el aburrimiento son los estrictos horarios, los fichajes, la monotonía del amor que se hace rutina, la monotonía de la vida que se transforma en rutina cuando no tenemos otra cosa. El respirar no lo percibimos porque lo hacemos de una manera automática, pero no se puede hacer automática la vida. No se puede hacer automático el amor, ni la fidelidad a uno mismo, ni la fidelidad a sus semejantes. Y eso es lo que nos hace que nos aburramos. Eso es lo que hace que tengamos que divertirnos. Y divertere quiere decir salir fuera, distraerse, llevar a otro lado. ¿Pero por qué a otro lado? ¿Por qué no miramos dentro de nosotros? ¿Por qué no miramos fuera de nosotros? Toda la naturaleza es un puro cambio en que es imposible el aburrimiento o la monotonía. No hay nada que se repita, nunca, en ninguna estación, ni el color de una flor, ni el color de un atardecer, ni el color de unos ojos. Nada se repite. ¿Dónde cabe el aburrimiento aquí? Solo en esa vida impuesta, que no es la vida, que es un poco la antivida, que es la enemiga de la vida. ¿Es compatible la alegría de vivir y la serenidad con la ira? Porque usted... Sí, dígalo, dígalo. Bueno, está sugerido. Bueno, pues sí. La ira es esencial en mí. Ha llegado a ser esencial. Pero porque verdaderamente la vida está llena de ocasiones, de irascibilidad. Les decía antes que tenía la virtud de la docilidad, pero siempre he tenido la de la rebeldía airada, porque no se hacen las cosas bien, porque se intenta equivocar al prójimo, porque se intenta explotar al prójimo, porque no es verdad lo que se le dice, porque se trastorna la información para sacar partido de la mala información. Y entonces eso me aira, porque eso es irremediable, porque hay mucha gente de buena voluntad que serían vivientes maravillosos, que se han transformado simplemente en vividores, que se han transformado en maletas que unas manos interesadas traen y llevan de un sitio para otro, sin su consentimiento. Y todo eso me aira. Sinceramente, a veces no sé cómo despertar su ira, cómo cabrearlo para que no
se pierda en las estrellas. Pero yo no creo que los cabreados se pierden en las estrellas ni están en la tierra. El cabreamiento, como usted dice, de una manera absolutamente vulgar. Muchas gracias. Creo que viene por la provocación de una contradicción que uno sabe que es inexacta. Entonces usted no me está contradiciendo de una manera inexacta. Usted es un colaborador admirable. Está haciendo de partera lo que le gustaba a Sócrates hacer, que era el oficio de su mujer. Ir preguntando y a través de las preguntas ir obteniendo la respuesta que es al mismo tiempo otra pregunta para seguir naciendo. Eso está bien. ¿Y cómo va el parto? Usted verá que es la partera. Dicen que la violencia es la partera de la historia. Duro, ¿eh? Sí, es muy duro y a veces uno piensa que la partera es una hija de la gran puta. No creo de ninguna manera que la historia necesite la violencia para desenvolverse. No conozco ningún progreso, perdón, que no se haya hecho en la paz. Nunca los imperios triunfantes han ocasionado otra cosa que desgracias. No me gusta esa forma ni de concebir ni de parir. La violencia está de acuerdo con la naturaleza en el parto y se pare de una manera lógica y de una manera gozosa dentro de lo costoso que es parir. Sospecho que ni usted ni yo lo hemos experimentado, pero no tardaremos en experimentarlo si esto sigue así, porque ya está habiendo hijos in vitro y se está contradiciendo permanentemente a la naturaleza hasta que la naturaleza de verdad se cabree, empleando su propio verbo de antes. Yo no sé cuál es peor, si hija de la gran puta o cabrearse. Pero el hijo de la gran puta es una definición. A usted de vez en cuando, en fin, no le viene mal una vulgaridad, ¿no? No, todo lo contrario. Si yo soy bastante arremangado. Creo que el idioma del pueblo es el necesario y el justo. Y el que habla las lenguas es el pueblo. Y al pueblo hay que ir, porque de él venimos y en él estamos y somos. Señor Gala, ¿de qué muere el hombre moderno? De querer salir de sí mismo. Muere de querer ser superhombre. Y entonces o le estalla el corazón, o lo atropella y lo mata un coche, o se le revelan unas células y le sale un cáncer. Porque está dejando de ser humano. ¿Y cómo podemos defendernos de tantas mordazas, de tantos hábitos, de tanta censura? ¿Cómo podemos huir del neón y del acero? Yo no sé si verdaderamente el neón y el acero son materiales enemigos, pero sí significan y simbolizan la enemistad. Y es necesario rebelarse, es necesario ser. De una vez por todas, es imprescindible que aprendamos que ser está absolutamente por encima de tener. Estamos rodeados de cosas que no nos sirven para nada. El corazón ya casi no nos sirve nada más que para morir. Fíjese usted qué pena. ¿Cómo es posible que, pudiendo vivir en una casa blanca, casi desnuda, con lo imprescindible, nos hayamos empeñado en llenarla de cosas? Donde esté el fuego, que se quite la electricidad. Donde esté la tierra, que se quite la formica. Es necesario volver lenta, pero seguramente, a la naturaleza. A esa naturaleza que tenemos, por otra parte, dentro de nosotros y que está clamando por salir. No sabemos lo que es la calidad de vida, ¿verdad? Sí sabemos lo que es una idiotez. Porque si no existe primero la vida, ¿de qué vamos a hablar de calidad? La calidad de vida es un invento de todos esos enemigos de vida que nos están intentando convencer permanentemente de que son absolutamente imprescindibles. Y no lo son. Primero hay que vivir. Ya hablaremos de la calidad de vida, ya hablaremos de neveras y de frigoríficos y de coches. Estamos endiosando las cosas que son accesorias, cuando lo único verdaderamente importante es esta mesa, que es la vida. Y sobre esta mesa podremos poner muchas cosas, pero sin la vida no habría calidad. Solo habría añicos. De verdad, ¿a usted qué le importa y qué no le importa nada? A mí me importa todo aquello que represente esa vida cuyo sentido estamos adivinando hoy. Todo lo que me la multiplique, todo lo que me la enriquezca,
todo lo que me dé la impresión de que estoy viviendo más de una vida. Hay una cosa muy curiosa. Parece que hay seres que se contentan con vivir la tercera parte, la cuarta parte, la octava parte de una vida. Pero como la vida parece que necesita un cierto equilibrio, a otros seres les encarga vivir 2, 3, 8, 20 vidas. Fíjese usted las vidas que vivirían Napoleón o Alejandro Magno. Pues es necesario, y eso es lo que me importa, vivir la mayor cantidad de vidas posibles por aquellos que no las viven, para que todo esté en ese cierto orden, en esa cierta balanza que necesita el mundo. Señor Gala, ¿qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida? En principio yo le diría irse a una playa, pero en el fondo, de verdad, tengo que decirle que salir de esta especie de laberinto en que nos ha metido, una vida que no es la nuestra y que no es la mandada, que es una organización que necesita esclavos para seguir manteniendo la pura organización que necesita esclavos, y así hasta el final, salirse de esa cadena terrible, desencadenarse, a riesgo de la soledad, a riesgo de la falta de comprensión, pero irse un poco al campo, en el mejor de los sentidos, salir de esa extraña y monótona esclavitud de cada día, darle a cada día su propio afán, pero también su propia sonrisa, su propio gozo, su propio color, su propio aroma. Eso es la inteligencia. Porque una inteligencia que no nos ayude a vivir, no la quiero. No me sirve para nada. ¿A vivir se aprende? Creo que sí. Creo que se aprende a vivir. Hay un empujón inicial de la naturaleza, pero luego hay como un desentendimiento, como que nos olvidamos de ese empujón, como que nos apartamos, como esos niños que dicen, este niño con qué desvergüenza maneja el color, pero luego ese tesoro que tiene el niño de color y de desvergüenza y de naturalidad, los mayores se lo vamos quitando poco a poco, el tesoro de la infancia va desapareciendo. Y eso pasa igual con la vida. Y hay que reaprender la vida. Pero la universidad está alrededor. La universidad es el mundo. Todo lo que no es antivida es buen maestro para vivir. Nuestros animales, nuestros venerados, nuestros maestros que los ha habido. El Cristo fue un maestro de vida. Pero hay que volver a ellos con una absoluta limpieza y sin intermediarios. Del naranjal a los labios. Los intermediarios siempre ponen su pequeña amargura, su pequeña torpeza en la transmisión. ¿Usted sabe vivir? Creo que, con arreglo a lo que digo, sí, he procurado retirarme de este tráfico tremendo, de esta balumba, de este mortificador ruido de alrededor que no me deja ni oírme a mí mismo, que no nos deja ni oírnos a nosotros mismos. Me he retirado. Trabajo. El destino reviste en mi vida la modesta forma de trabajo. Trabajo para los demás, porque probablemente yo por mí no iría de aquí a la esquina más próxima. Hago lo que puedo. No me creo muy superior. Sencillamente hago lo que tengo que hacer, lo que creo que debo hacer, con una conciencia humana y, desde luego, no infalible, pero con buena voluntad. El estar con uno mismo, cerca de uno, puede ser un buen objetivo de vida, ¿no? Yo encuentro que si se dijo, y me parece un hermoso mandamiento, ama a los demás como a ti mismo, es preciso que cada uno se ame a sí mismo, que cada uno goce consigo mismo, que cada uno se conozca y se trate, que se conozca íntimamente. Si no, no podrá amar a los demás, no solo a los que tiene muy cerca, sino a los que ni siquiera conoce. ¿Cómo va a amar al resto del ser humano? La individualidad va a veces contra la especie, pero la especie es la absoluta protagonista de todo. Y no la amamos, ni nos amamos lo suficientemente. Tiene más sentido la vida cuando uno se olvida un poco de sí mismo para
entregarse a los otros. Ese es uno de los sentidos. O para mirarse en los otros. Ese es uno de los sentidos. Yo creo que hay dos grandes posibilidades de vivir. Una, esa que usted dice, que es la gran renuncia, el sentirse útil para los demás, el instalarse como un igual entre iguales, el procurar quitarle a los demás el temor, el miedo, la mentira, el luchar contra los abusos, el luchar también contra la guerra, el ser pacífico. Y ser pacífico no es el que no hace la guerra, es mucho más, es el que hace la paz. Y luego existe otro sentido, que es el de acariciar los cuerpos, tenderse al sol. Eso que se llama vivir bien, lo que se entiende por la buena vida. Ser hedonista, aprovecharse de los hermosos y tolerados y aconsejables placeres. Son dos extremos. Me parece que quizá en el justo medio, en este caso, esté la razón. Pero ¿debe un hombre vivir para los demás? Creo que vivir para los demás nos hace ser más grandes. Me parece que nos hace crecer, como ese sufrimiento de que hablábamos al principio. Porque vivir para los demás quiere decir que nadie es superior a otro. Y sin embargo, esa generosidad nos hace un poco superiores, porque es la dádiva de donde nace todo lo que los demás van a recibir. A mí me parece admirable esa posición. Ya venga por un concepto religioso, bien entendido, ya venga por un concepto idealista, pero en este momento los ideales no sirven para nada. Casi nadie tiene ideales. Todo se ha hecho egoísta y se ha empequeñecido. La vida la estamos viviendo en calderilla cada vez más. Y con calderilla no se pueden comprar ni esos placeres aconsejables de que hablábamos antes. Dejarse ir, dejarse querer, dejarse engañar, ¿puede ser una manera de vivir tranquilos? Eso es un poco que las olas me traigan y las olas me lleven, ¿no? Que la vida se tome la pena de matarme, ya que yo no me tomo la pena de vivir. Bueno, pues yo sí me tomo la pena de vivir. A mí eso que usted me ha dicho me recuerda a los 3 monitos orientales. El no ver, el no oír, el no hablar. Eso puede conducir a una cierta tranquilidad, pero no es así como se vive. Hay que vivir desviviéndose. Hay que vivir apasionadamente. Dejarse engañar no es malo. Engañar es peor que dejarse engañar, pero hay que participar en todo. Esto es una especie de carrera de relevos en que nos dan el testigo y tenemos que seguir corriendo porque de cada uno de nosotros depende la carrera. Si lo entendiéramos así, verdaderamente todo sería muy distinto. ¿A usted le parece el hombre un animal que ama o un animal que razona? A mí me parece admirable lo del hombre. Es un animal que ama razonando, que razona su amor, o que puede razonarlo. Los demás animales parece que se tiran al amor como a una piscina. El hombre puede preguntarse por qué ama, puede preguntarse por qué ha dejado de amar, y puede resignarse a no dejar de amar, porque puede todo menos eso. ¿Usted cree que la gente sencilla se pregunta para qué está aquí? Sí, lo creo absolutamente. Pero hemos llegado a un juego tan raro, a un juego cuyos reglamentos desconocemos y que impone alguien desde alguna parte, que a la gente sencilla, como usted dice, le da vergüenza confesar que se pregunta para qué está aquí. Le da vergüenza. Y luego tantea y dice, he venido para amar. Y ya existe el hijo, y he venido para el hijo. Esa es una hermosa forma de vida. Transmitir la vida y conservar la transmisión hecha. Pero la vida es absolutamente individual. Tendría que preguntarse, ¿para qué sigo yo aquí? La realización de las madres, que una vez que los hijos se van, se quedan tan enormemente solas. Y es ahí cuando más se preguntan, ¿y ahora para qué? Porque han perdido esa utilidad doméstica e inmediata del hijo, de la comida. ¿Para qué?
Todo no puede ser el hijo y la comida. Tiene que haber otra cosa. Tiene que haber una realización bellísima. Tiene que haber una satisfacción interior muy grande. Sí se lo pregunta, claro que se lo pregunta. Y puede preguntarse tantas cosas. Lo malo son las respuestas. Aún no sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos. Pero no importa. Estamos aquí. ¿Por qué no vamos a ser felices estando aquí? ¿Qué necesidad ominosa tenemos de preguntarnos dónde venimos, a dónde vamos? ¿Qué necesidad tenemos de recordarnos que somos una centella que cruza el anchísimo pecho de la noche de repente y va de la oscuridad a otra oscuridad? ¿Por qué no brillar mientras dure el brillo y ser centella? No la chispa de la vida, como se decía, sino la centella de los cielos. Pero se puede hablar de progreso si nos tenemos que morir. Pero claro que se puede hablar de progreso, pero ¿por qué razón el hecho de morirse usted? Usted me recuerda a una tía que yo tenía, que decía, a mí no me importa morirme, pero me gustaría que el mismo día que yo me muriese se terminase el mundo. Era muy generosa, como usted ve. Sí, ya Pero lo ¿por veo. qué razón no se va a progresar? Lo que sucede es que este progreso no es bueno. Pero si fuese un verdadero progreso de acuerdo con las cualidades, con las ansiedades, con las apetencias del hombre, el progreso iba quedando. No se ha dicho siempre plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo. Eso es progresar. Nos morimos. Yo acabo de plantar en la Baltasara unos almendros. Sé que yo no los voy a ver con fruto quizá, pero ¿qué importa? La tierra estará contenta de que florezcan en febrero, rosa o blanco. Hay que amar. Y amar no es otra cosa que dar. Y hay que plantar. Hay que plantar, tener hijos, escribir libros, lo menos posibles. Y hacer el hoyo. Eso que lo hagan otros. Y habrá tiempo. Pato. Si queremos darle sentido a la vida, ¿a qué tenemos que dedicarle más tiempo? Así en general. Creí que me iba a dar usted una opción. Ya a esto, ya a lo otro. Bueno, al amor, por ejemplo. Ya. El amor es, desde luego, la espoleta de la vida. Pero no solo el amor. Está el trabajo de cada uno, porque darle sentido a la vida no quiere decir que contemplemos sin hacer nada. Todo lo contrario. La vida es como un taxi con una luz verde. Uno se monta en él, o lo montan, o se encuentra de pronto en el taxi. Si no dice la dirección, el taxista no se mueve. Lo que podrá es volver la cara y decir dónde vamos. Pero hay que darle la dirección. Entonces no hay que estar todo el tiempo dándole la dirección al taxista, porque el taxista no es tonto. Así, alegremente, en el taxi, con la luz verde ya apagada. Ya no es un taxi disponible, ya es un taxi que va en busca de algo, porque nos esperan, porque siempre se nos espera, porque no estamos solos. Nunca estamos solos. Eso quisiera yo que nuestros semejantes lo supieran bien claro. No estamos solos. Si yo he escrito sobre la soledad, he empleado un verso de San Juan de la Cruz que era la soledad sonora. Y cuando hay sonido, cuando hay armonía, nunca es la soledad absoluta. ¿Qué le queda de este encuentro? Me queda una duda, pero en el fondo dudar es bueno. Creo que el corazón del hombre está más hecho que para la certeza o para la verdad, para la duda. Y me queda la duda de si habrá servido para algo o para alguien. Y me queda un cierto sosiego de pensar, hemos estado acompañados, nos han estado acompañando, nos han estado oyendo, han consentido con nosotros, se han confundido, es decir, fundido con nosotros. Y está bien que así sea. ¿Qué cosas esenciales ha querido dejar en estas noches? Nada esencial, nada esencial, se lo juro. He querido ser un modesto visitante
no demasiado molesto, y dejar una pequeña tarjeta de visita encima de ese mueble tan familiar que es la televisión. Nada más. Ha dejado en este encuentro la alegría, la serenidad y el humor. Para mí, el humor es esa especie de salsa sabrosa que nos ayuda muchas veces a comer alimentos que si no serían rigurosamente intragables. Yo aconsejaría a todo el mundo que tuviese la mayor cantidad de humor posible. Insisto en que el humor no es el chiste, es una actitud. Es una actitud un poco irónica. Darse cuenta de que nada, nada, nada tiene demasiada importancia. El humor ayuda a vivir. El humor es, tanto como el amor, una muleta de la vida cuando la vida está convaleciente. Claro que ayuda. ¿Sabe usted cómo está el kilo de besugos? Pues mire usted, calculando la cantidad casi infinita que hay de besugos, debe estar baratísimo. Señor Gala. Dígame. Hemos terminado. ¿Para siempre? ¿Pasamos el sombrero? ¿Tiene usted uno? Pues préstemelo que lo voy a pasar yo. Gracias. Gracias.